Tequila Works se define como un pequeño atelier dedicado al desarrollo de videojuegos, donde sobre todo le damos muchísimo cariño y sobre todo muchísima importancia a la artesanía del proceso de la creación del software, un proceso eminentemente tecnológico e ingenieril, pero que para nosotros tiene esa parte más de cariño, de pasión, de hacer las cosas con gusto. Nuestro objetivo, después de trabajar en lo que se conoce como AAA en la industria, videojuegos de alto presupuesto, el equivalente a un superventas o un blockbuster de taquilla de Hollywood, después de haber trabajado en cine, después de haber trabajado en animación, efectos especiales, básicamente lo que queríamos era volver un poco a nuestras raíces. No hay un género, no hay una temática, quiero decir, no hacemos juegos de aventuras o juegos de, yo qué sé, de fantasía medieval o lo que sea, no, al final lo que intentamos es siempre transmitir emociones. Deadline te presenta el mundo en el año 1986 tras un cataclismo. Es el fin del mundo, literalmente. Es más, es una historia definida casi como pues, si fuese una novela de Cormac McCarthy o J.G. Ballard. Es más, la principal inspiración era Richard Corben, el dibujante de cómics, cuyas historias, estamos hablando de la época de CIMOC o 1984, acaban entre mal y peor. Es decir, lo mejor que le podía pasar a un protagonista al final de sus historias era morir. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. Let's go. Through here. I have to find my friend. They're in danger. What the hell's the matter with you? En el caso de Rain, es justo lo contrario. Rain se presenta con los colores del Mediterráneo, estos tonos pastel donde no existe ni siquiera el negro, ¿no? La inspiración de Sorolla, esto hemos hablado muchas veces. Jugamos muchísimo con la luz y la brisa del Mediterráneo. Pero de nuevo, estamos presentándote en un entorno totalmente idílico, con un estilo muy infantil y muy plástico, una metáfora de los 5 estados del duelo. Estamos hablando literalmente de la pérdida y cómo afrontas la pérdida. Estamos hablando de nuevo, cómo te sientes tú como jugador en base a lo que tú tienes dentro, ¿no? Y por eso es una experiencia al final tan personal y por eso tenemos este entramado. Curiosamente en Rain se podría decir que estamos buscando la oscuridad en la luz, ¿vale? Y de nuevo la fealdad de uno mismo en la belleza del mundo. En el caso de Sexy Brutal fue el primer juego que no solo publicamos nosotros mismos, sino que es un co-desarrollo con otro estudio, en este caso Cavalier Games Studios, que están en Guildford, el pueblo natal de Lionhead, entre otros. Y en este caso es muy curioso porque bueno, teníamos una relación de amistad previa y ellos nos pidieron consejo. Claro, nos pidieron pues, bueno, pues una serie de preguntas sobre un prototipo que tenían. Y poco a poco nos fuimos involucrando hasta que acabamos haciendo pues, toda la parte visual, nos encargamos de pues, lo que era la producción, nos encargamos de lo que hace un publisher, del marketing, de la distribución, de la localización, etcétera, etcétera. Y nos vino muy bien, primero, no solo para adquirir un poco de perspectiva de lo que hace realmente un publisher, ¿vale? Y no simplemente un tío que pone la pasta o simplemente es un tío que paga el marketing, sino que al final te das cuenta, claro, pues esto es lo de todo, ¿no? Al final puedes ver el punto de vista del otro y nos ayudó bastante a mejorar los procesos de creación para futuros proyectos. Invisible Hours es un poco más complejo, porque de nuevo se trata de meterte ya no en el papel del detective, sino el papel del lector en una novela de misterio y asesinato. Por eso cuando decimos que es un simulador de voyeur es porque realmente lo que estamos es llevándote más allá, como en el teatro inmersivo. Es decir, tú estás dentro de la historia. Eso no quiere decir que seas el centro universo o el salvador, no. Ese papel le corresponde a los otros personajes que tú no puedes controlar. Ahora bien, si quieres conocer la auténtica verdad, tú eres el único ente que puede estar en todos los lugares y en todos los momentos. En el fondo eres el observador, ¿no? el ente cósmico que puede estar en todos los sitios. Given him what he wants most.
Another dead son. Why did you run? Because I'm a murderer. Now hear this, all of you! I know you think I'm a fool. No! But I promise you, this will not go unpunished. Wonderwalls era un juego multiplataforma que era sobre todo para móviles y tabletas. Y estaba hecho por un equipo de Glowmate, que es un equipo de X-Media Molecule, y pues bueno, viniendo de la compañía Little Big Planet, la verdad es que era un juego que también se basaba mucho en la creación de contenido por parte del usuario. En este caso tú podías crear tus propios juegos. Para desarrollar del concepto al proyecto vas a necesitar, lógicamente, lo que llamamos el Tango A3, pero realmente es un Tango A5. Por un lado, tienes que tener muy claro el diseño que define tu experiencia. Un juego, sea la Oca, el Monopoly o Doom, tiene un conjunto de reglas. Por otro lado, tienes la sensibilidad artística, aquello que me guía. El arte no es solo que algo sea bonito, muchas veces me está hablando. El arte me está informando, es lo que se llama el lenguaje visual. Parte del aspecto visual del resto del juego, paletas muy restringidas, claroscuros muy fuertes, tiene un aspecto sucio, mugriento. Que te mete realmente con muy pocos trazos. Luego está, por supuesto, el poderío tecnológico, el código. El código es, en el fondo, el entramado de realidad con sus ceros y unos que permiten que todo esto se pueda construir. Y los dos grandes olvidados, por eso decía que es un Tango A5, es, por un lado, el sonido, el audio, que toda experiencia, en el fondo, es un 50% de atmósfera y de sonido, pero se suele olvidar porque es algo que interiorizas y no percibes como tal. Y luego la animación, lógicamente, son los maestros de convertir algo inerte en algo que tiene vida. El haber hecho todo el diseño y todo lo que son los concepts en 2D, a la hora luego de tener que trasladar eso en 3D, hubo un momento en que tuvimos que hacer mucho encaje de bolillo. Lo día y noche, que es algo que también tenemos mucha experiencia con Rime, vamos a jugar con la luz, vamos a jugar con los colores. Estamos hablando de que existe dentro del juego un ciclo de día. Entonces tenemos tres partes diferenciadas, que son la mañana, la tarde y la noche. En cualquier medio, sea literatura, sea cine, cómic, toda tu verdad está condicionada por el creador, es decir, el director es el editor de la verdad. Una película con Memento, si la ves de forma lineal, es totalmente diferente a cómo te la presentan, ¿no?, originalmente. España es un país muy físico y muy poco químico, en el sentido que es fácil encontrar financiación para algo que sea tangible, que puedas tocar, por ejemplo, una fábrica de ladrillos, una fábrica de tornillos, pero en cuanto empiezas a hablar de temas más esotéricos y etéreos, como puede ser el desarrollo de software o modelos de negocio que se basan más en, pues eso, más propios del espectáculo, ¿vale?, es mucho más difícil. Los videojuegos en España están reconocidos como cultura desde hace ya un lustro, pero es cierto que de forma práctica no están considerados al mismo nivel que como puede ser el cine o incluso la música, ¿no? Eso paradójicamente teniendo en cuenta que producen mucho más ingresos que ambos combinados. La última Gamescom, por ejemplo, la Gamescom es la feria de videojuegos más importante del mundo, la más grande, se celebra en Colonia, en Alemania. Este año España era el país invitado y lo que ha ocurrido es que muchos desarrolladores han ido allí y los ha recibido la ministra de Cultura, está planteando sus inquietudes, etc. El desarrollo de videojuegos en España es más parecido al teatro que al cine, en el sentido de el teatro es una industria movida por la pasión y la sensibilidad, donde siempre hay penurias económicas y poco apoyo en general, ¿no? Es un sector dentro de las industrias culturales de los más potentes, si no el más potente, con unos niveles de crecimiento progresivo muy altos, y es una de las grandes industrias culturales que tenemos junto con la editorial. Habría que hablar de la cuestión generacional a la hora de la aceptación social o no de los videojuegos, hablando a nivel local de España, ¿vale? Porque está claro que en otros países como Estados Unidos
donde más del 50% de la población del país son jugadores de videojuegos, pues esto no se plantea. La gente que tiene más de 50 años, que han crecido con videojuegos, los videojuegos tienen más de 60 años, quiero decir, no es que sea algo de ahora, y son capaces de mostrarlo de forma pública sin sentirse avergonzados, ¿vale? Esto es el equivalente a cuando la cultura geek o los nerds eran algo underground en los 80, y cuando un adulto leía cómics o veía dibujos animados, pues automáticamente era un friki. Debo decir que yo me llevo dedicando 20 años a videojuegos. Mi madre sigue esperando que encuentre un trabajo de verdad. No pasa nada.